Estimados asistentes, reciban un cordial saludo de parte de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Quien les habla, Yolima Guzmán, soy de la familia Positiva y dando continuidad a nuestras soluciones educativas tituladas Taller Web, cómo implementar la felicidad organizacional para reducir la accidentalidad en casa. Positiva, como la ARL estatal y líder en prevención de los riesgos laborales, está comprometida en dar continuidad a todos los servicios y en especial al fortalecimiento de competencias mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020. Por lo anterior, los acompañaremos y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Hemos acogido directrices nacionales sobre la prevención del contagio del coronavirus COVID-19 y por esta razón Positiva Educa quiere compartirles que estamos ejecutando más de 100 talleres web o webinars, como muchos los conocen, 100% técnicos, metodológicos, didácticos, con los cuales garantizaremos espacios participativos en el que se tendrá la oportunidad de realizar preguntas que serán resueltas y estarán para consulta en Posipedia. Recuerden que Posipedia es el Centro Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participantes, queremos compartir nuestra satisfacción por el acompañamiento, responsabilidad y disposición de cada uno de ustedes. En promedio, hemos contado con más de 1000 asistentes en cada una de las secciones educativas virtuales que hemos desarrollado. Y como la ARL nos hace plenamente feliz que en este momento de contingencia para el país y el mundo contemos con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Personas resilientes, persistentes, insistentes, innovadores y recursivos. Optimizadores de tiempo y aprovechadores sanos del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Positiva Educa, línea experta de educación de Positiva Compañía de Seguros S.A., siempre estará al lado de cada uno de ustedes. Adicional, queremos compartir con ustedes que Positiva Educa premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por eso se les otorgará un reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática cómo implementar la felicidad organizacional para reducir la accidentalidad en casa. Nos acompaña el experto Juan Carlos López. Demos la bienvenida a nuestro profesional. Buenos días, Yolima. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos López Patiño. Soy psicólogo clínico, especialista en gerencia de recursos humanos, especialista en gerencia de riesgos laborales. Como lo contaste, pues vamos hoy a trabajar el tema de cómo implementar la felicidad organizacional para reducir la accidentalidad en casa. Aquí hay que hacer una acotación. Son dos elementos los que vamos a trabajar en principio, que la felicidad organizacional vamos a trabajar un poquito en las organizaciones, en las empresas, lo vamos a enfocar mucho hacia la accidentalidad en casa, teniendo en cuenta pues la situación específica actual que estamos viviendo con lo del aislamiento, con lo de la cuarentena, con todo lo que tiene que ver con el COVID. Para desarrollar el tema, pues nosotros vamos a tener como el objetivo general. Básicamente lo que queremos el día de hoy es brindar a cada uno de los asistentes a la charla, a la actividad, y a través de ustedes, a los empleados de sus empresas, las herramientas para alcanzar o para mantener unos adecuados estándares de felicidad. Cuando hablamos de estándares, y lo vamos a ver más adelante también, hablamos de que la felicidad tiende a ser muy subjetiva y cada uno la puede interpretar de una manera. Sin embargo, cuando hablamos de organizaciones, sí podemos llegar a algunos consensos y algunas generalidades que vamos a trabajar. Y pues hacemos énfasis o vamos a hacer énfasis en el aislamiento preventivo, el trabajo desde casa y todo lo que compete en este tema. Para dar inicio ya con el tema, vamos a hablar de algunas aproximaciones a la felicidad. Como les decía anteriormente, la felicidad tiende a ser subjetiva, sin embargo, hay varias formas o varias aproximaciones. La primera es la satisfacción de dar sin esperar.
Entonces ahí tenemos modelos como la Madre Teresa de Calcuta, como Martin Luther King, personas que eran felices, encontraban su satisfacción personal en dar a los demás sin necesidad o sin esperar una retribución, llámese monetaria, llámese de estímulo, llámese tangible o intangible. Una segunda aproximación o forma de ver la felicidad puede ser la satisfacción de las necesidades básicas. Eh, Desde una perspectiva, alguien podría verlo como que es una persona conformista que vive con los mínimos, pero cuando uno va con la persona y ve que ella encuentra satisfacción, que ella es feliz, pues es otra perspectiva, otra aproximación a ello. Y la tercera, que es a veces la que a mayor trascendencia se le da, es la satisfacción de las posesiones materiales. Entonces ahí hablamos del dinero y todo lo que el dinero se puede, todo lo que a través del dinero se puede dar. Si nos detuviéramos a conversar o a preguntarles a cada uno de los panelistas, de las personas asistentes, algunos dirían, no, yo me voy por esta, yo me voy por esta. Tal vez todos tendríamos a decir, no, ojalá pudiéramos tener las tres. Pero en la medida de que cada persona tiene su realidad, va a encontrar una satisfacción dependiendo de sus gustos, de sus intereses y de sus necesidades. Quise compartir con ustedes este mural, me pareció muy a propósito de lo que vamos a trabajar en este momento. Y es una pregunta, ¿eres feliz o solo sonríes? ¿Cierto? Y aquí vamos a mirar, o vamos a incluir otro elemento que es la sonrisa, como aquello que de alguna manera nos implica que hay felicidad. Por eso cuando tú estás en tu empresa y llega un compañero y ves su rostro, tú casi que le puedes decir, ¿qué te pasó? O sea, no se nota bien, no se nota feliz, no se nota tranquilo, ¿cierto? Eh, Hay varias aproximaciones, hay varias formas de definir la felicidad. Sin embargo, quiero que paremos acá 30 segunditos, mentiras, menos, 15 segunditos quizás, para que cada uno de los panelistas piense si es feliz o no y por qué es feliz, qué lo hace feliz. ¿Listo? Entonces vamos a darnos esos 15 minuticos. Es una pregunta de esas reflexivas, de esas que a veces no nos tocan, pero que de alguna manera es importante tener en cuenta. Listo, entonces ya cada uno de ustedes dijo si era feliz y de alguna manera al decir qué lo hace feliz, estamos entrando en el plano de defina felicidad. Si hay 50 personas conectadas, si hay 100 personas conectadas, lo más probable es que podamos encontrar casi de 50 o 100 definiciones diferentes. Sin embargo, va a haber aproximaciones similares y por eso en la presente diapositiva vamos a ver algunas de las definiciones que podemos encontrar para el término felicidad. La primera habla de un estado de ánimo, o sea, como estado es circunstancial, es momentáneo, es de la persona, desde luego, y tiene que ver con la satisfacción, con sentirse satisfecha por gozar de lo que se desea o de algo bueno. Entonces miremos cómo esta definición es muy situacional. Dice, mire, de alguna manera, si tú en este momento estás disfrutando de algo que te gusta, de algo que deseas, entonces eres feliz. Claro, entonces es muy situacional, muy momentánea, podríamos decirla. La otra habla de la felicidad como el objetivo último de la persona. Entonces ya lo saca no como un estado, sino como algo, una meta a la cual tú quieres llegar. Esta es una definición que podríamos llamarla muy espiritual, muy desde esas personas reflexivas que buscan llegar allá. Discúlpenme si vamos a utilizar la palabra como ese nirvana al cual algunas personas querían llegar y puede ser y puede tomar. Otra, la tercera puede ser como una sensación. Esta ya es un poquito más amplia en el sentido de que esa sensación de bienestar y realización, cuando yo me siento realizado, me siento pleno, porque alcancé las metas y propósitos, ¿cierto? Entonces, mire que de alguna manera esta nos podría llevar un poquito más hacia el futuro, nos proyecta mucho más. La del estado de ánimo
es muy circunstancial, la del objetivo pues se hace un poquito etérea, ¿por qué no? Y la sensación de bienestar y realización pues de pronto como que nos lleva un poquito más lejos. Entonces tómense 30 segundos, miren la definición que ustedes establecieron y a partir de esa definición determinen como en cuál de estos tres encajan. Si ustedes ven la felicidad más inmediata ya, si la ven como un objetivo, algo que tengo que alcanzar a través de la vida, o si la ven como periodos, momentos de crecimiento que me van a llevar a alcanzar algunas metas y propósitos. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, entonces vamos a continuar. Entonces aquí define felicidad. Ya esa es una tarea que les dejo para casa, para que cada uno, a partir de lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, empiece a definir la felicidad y sobre todo empiece a dar los pasos necesarios para alcanzarla. Organización. Normalmente cuando estés trabajando en la empresa, en este momento que estás trabajando desde casa y la personal, la familiar, que de alguna manera tienen que ver con todas las dimensiones del ser humano. ¿Mm? Sin embargo, voy a mencionar una definición que me pareció importante tener en cuenta y es la que da George Gutfeld. Es un psicólogo de la corriente de la psicología positiva que hace énfasis o que menciona no quedarnos tanto en las emociones, sino hablar de dos diferentes niveles de felicidad. Una felicidad objetiva que tiene que ver con la conciencia, es como la clara, como el conocerme a mí mismo, como el conocer mi exterior y a partir de eso evaluar lo que pasa a mi alrededor y objetivamente darme cuenta si eso es lo que yo quiero y si eso es lo que me causa felicidad. Versus la objetiva subjetiva, que es como el común, aquí la llaman la felicidad ordinaria y tiene que ver por un producto de estados, lo hablábamos anteriormente, más de momentos, más de oportunidades, más de ocasiones, más de momentos en los cuales nos estamos desempeñando. Un ejemplo de esto es ver un familiar o un amigo lograr alguna meta complicada. Entonces, vemos cómo aquí mezclamos ambas cosas, la objetiva desde lo que se puede ver, el análisis consciente de la realidad versus la subjetiva que tiene que ver más con las sensaciones y con lo que yo experimento. Ya, igual como les decía anteriormente, es una tarea y es algo que espero que ustedes desarrollen en casa, empezar a mirar y a revisar aquello que a ustedes los hace felices, cómo los hace felices, cómo la definieron anteriormente y empezar a construir o hacer ese constructo de felicidad. Mm, Aquí ya nos vamos a aterrizar en la organización. Listo, entonces, hasta acá veníamos trabajando muy en términos de persona, de tú, de cada uno de ustedes, de cómo la percibe, de cómo la puede ver. Aquí ya nos vamos a meter un poquito en las organizaciones. Entonces, cuando vemos el gráfico, vemos dos flechas que unen lo que considero es la organización como tal. Entonces, por un lado está la felicidad de la organización, en tanto la organización puede ofrecer a los trabajadores las condiciones necesarias para que ellos desarrollen no solo sus funciones, aquí no vamos a hablar específicamente de que hagan lo que tienen que hacer, sino que la persona pueda poner al funcionamiento de la empresa todas sus capacidades, todas sus fortalezas individuales en principio y luego a través del grupo para lograr un buen desempeño. Me hago entender, entonces la idea es que la persona se sienta cómoda con lo que está haciendo. Es como cuando de pronto, voy a utilizar el ejemplo, espero no molestar a nadie en particular, cuando un ingeniero civil debe dictar matemáticas en un colegio. Y entonces la organización no le está permitiendo desarrollar su ingeniería civil y ahí puede verse menoscabada. Pero mientras, si la persona puede desarrollar sus habilidades,
sus habilidades, sus conocimientos, todo en la institución va a ser como el 50% que provee la organización. El otro 50% lo provee el trabajador, desde luego, siempre en todo momento lo tenemos que mirar así. Y aquí hablamos en términos de la percepción que tiene el trabajador de su bienestar en el trabajo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la circunstancia que estamos viviendo actualmente del aislamiento preventivo, forzado, cuarentena, como quieras llamarlo, ha puesto a funcionar esta parte y le ha generado un reto. Le ha generado el reto a la organización de cómo facilito yo a mis empleados el trabajar en casa. ¿Cómo hago que desplieguen todo su potencial desde casa? Y a la persona le ha dicho, bueno, ya tú no tienes la oficina, tienes que trabajar en casa. ¿Cómo te vas a organizar con tu entorno familiar para poder cumplir o desempeñar aquello que la organización necesita? Todo en bienestar de los dos. Básicamente porque donde uno de los dos falle, pues la productividad baja y pues los ingresos vamos a ver. Quise hacer aquí un paréntesis, independientemente de la situación que estamos viviendo de cuarentena, y la flecha sale hacia la batería de riesgo psicosocial. ¿Por qué hablar de la batería? Porque es una de las maneras en las cuales nosotros podemos mirar esa percepción de los trabajadores y a partir de esa percepción verificar o determinar hasta qué punto son felices. La batería nos dice, mire, finalmente lo que tenemos que mirar es el nivel de estrés, ¿listo? Y el estrés tiene que ver con la felicidad. Si hay estrés, pues no se es plenamente feliz. Eso es como algo que es inherente. Vamos a hacer aquí una breve revisión de lo que es el cuestionario de factores de riesgo tanto intralaboral como laboral y estrés. Recordemos, voy a hacer un pequeño recorderis. En la batería de riesgo psicosocial tiene el componente que es el cuestionario que estamos mirando en este momento. Tiene todo el proceso para la conformación de grupos focales y evaluar a través de grupos focales. Tiene todo el proceso para desarrollar entrevistas semiestructuradas y tiene todos los protocolos establecidos de intervención de acuerdo a los resultados. Listo. Eso es la batería en general. Si recordamos, la 2404 del 2019 dijo que eso es lo que tienen que utilizar las empresas para medir los niveles de riesgo en las empresas. Hasta esa resolución podías utilizar algunos otros instrumentos, pero ya especificó. Entonces vamos a mirarlo hacia grosso modo, no nos vamos a detener porque esto pues hace parte de otra capacitación de las que brinda la ARL positiva y que nos va a ayudar a hacer mejor. Pero sí es conveniente hablar de los 4 grupos grandes y de cómo se desplegan, porque ahí empezamos nosotros a mirar la satisfacción, la percepción de nuestros empleados y a través de ellos. Entonces, pues vamos a hablar de dominios, dimensiones, liderazgo, relaciones sociales, demandas del trabajo, control sobre el trabajo y recompensa. Cuando miramos esos grandes grupos, pues vemos evaluamos a través de los cuestionarios cómo percibe la persona ese liderazgo institucional, ese liderazgo del gerente, cómo percibe las relaciones sociales y algo que es bien importante y que con frecuencia se nos escapa y es la retroalimentación del desempeño. Es bien importante retroalimentar a nuestros empleados frente a cómo está siendo o cómo se está percibiendo a nivel empresarial su rendimiento. Eso motiva bastante cuando es positivo, cuando es negativo o cuando la retroalimentación puede ser negativa, da muchos elementos para que la persona crezca. Las demandas del trabajo en términos de jornada, demandas mentales, demandas de cantidad, eso también nos da un índice bastante importante de la percepción de las personas. El control sobre el trabajo es lo que hablábamos anteriormente, es qué tanto le brindamos a nuestro empleado la oportunidad
y el uso de sus desarrollos y habilidades, su autonomía, que tenga la posibilidad de desarrollarse. Y la cuarta, pues que es la recompensa. eh, Ahí es complejo, con mucha frecuencia. Bueno, la recompensa va en dos sentidos, una tangible y otra intangible. La tangible pues tiene que ver con el dinero y la intangible tiene que ver con el reconocimiento a través de las palabras, del valorar su trabajo al interior. Como les decía, pues esta es a veces compleja porque normalmente no estamos contentos con el dinero que recibimos, siempre queremos más. Sin embargo, si la compensamos con esa parte de felicitaciones, de motivación, del empleado del mes, de cosas por el estilo, va a ser mucho. Entonces, esto es a nivel intralaboral, entonces de alguna manera esto le corresponde directamente al empleador, como lo veíamos anteriormente. Si pasamos a los factores de riesgo extralaboral, ya empezamos a hablar y ahí nos metemos y ahí tenemos mucha relación con lo que está pasando ahora, y es cómo se está utilizando el tiempo libre, eh, cuáles las maneras de transporte, el acceso a los servicios de salud, pero habla mucho de cómo o qué haces tú en tus tiempos libres. Es bien importante tener en cuenta esto, porque esto es un factor que va a determinar eh, la percepción de felicidad o la felicidad que puedes tener. Listo. Entonces, esta intralaboral también le cabe al empleador, pero pues hay muchas formas de trabajar a través de las cajas de compensación, a través de los bancos para el manejo del dinero y todo aquello que nos puede hacer feliz. Mm, Cuando aplicamos el cuestionario, pues a partir de la evaluación de estos factores extralaborales más los intralaborales, hay una evaluación del nivel de estrés que dice cómo se siente la persona, pero pues en este caso no lo vamos a trabajar porque, insisto, eso corresponde a otra perspectiva. De esto, vamos a aterrizar en este gráfico que nos muestra una pequeña explicación de cómo en la empresa se pueden generar o cómo puede llegarse a tener un grupo de trabajadores felices. Por un lado, si el trabajador está saludable. La idea del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo es que, tal y como llegó mi empleado en la mañana, salvo desde luego el cansancio propio de las actividades, termine la jornada. Es decir, que no tenga los ATEL, accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Ese será un trabajador feliz, un trabajador que está saludable. Y por otro lado, para que ese trabajador sea feliz, necesitamos que la empresa genere las estrategias para realizar o para que el empleado pueda realizar su trabajo, sus prácticas, sus actividades de una manera saludable. Entonces vemos cómo es un conjunto donde, digámoslo de alguna manera, 50 y 50. No podemos decir que no. Ahora bien, aquí significa que el trabajador también debe desarrollar las actividades tal y como está establecido para evitar esos accidentes de trabajo, esas enfermedades laborales. Y no sé, habría que ver las estadísticas finalizando el mes, si se nos aumentan los accidentes o se nos disminuyen los accidentes eh, con el trabajo en casa. Esa es una buena investigación que creo que podemos hacer fácilmente desde la ARL, desde Positiva, y empezar a mirar. Muchos se preguntan qué va a pasar después de esta cuarentena. Ahí está una respuesta que podemos mirar a partir de las estadísticas y de todo lo que trabajemos. Ahora bien, este trabajador saludable más una organización que genera estrategias para realizar prácticas saludables, termina en la productividad. Hablar de felicidad sin hablar de productividad no es lógico, porque en la medida que haya productividad, en esa medida pues los ingresos, la satisfacción personal del deber cumplido, el dinero, la recompensa, va a llegar y se nos convierte en un círculo.
Y pues no es sino tomar como ejemplo los odontólogos, el grupo de oftalmólogos que en este momento tuvieron que parar su labor y como es. Entonces, importante hablar de la productividad, importante hablar de cómo un empleado, un trabajador, un colaborador, la palabra que ustedes utilicen en sus organizaciones, feliz, normalmente no, definitivamente va a aumentar su productividad y la productividad, pues no nos digamos mentiras, termina en ganancia para la empresa, que es a la vez ganancia para el empleador. Entonces, este grafiquito es bien importante tenerlo en cuenta y trabajar en función de ello para, para lograr lo que de alguna manera Seligman nos decía en el 2011. Hay unos criterios que determinan la felicidad, o sea, si hay estas cosas que nosotros vemos aquí en esta gráfica que es ascendente, lo más probable es que encontremos la felicidad. Entonces habla de una emoción positiva, ya vamos a mirar las emociones ahora en un momento. Cuando hablamos de emoción positiva es resaltándolas, porque pues igual hay emociones negativas, si no las podemos negar. Y ya con el trabajo que hagamos a continuación lo vamos a ver. Después de tener una emoción positiva, tener gente o personas que tengan, que se apasionen por su trabajo, que se apasionen por su empresa, que cuando les pregunten por su empresa hablen maravillas, hablen y que no hablen maravillas como por hablar o mintiendo, sino que sea una realidad. Por eso es 50% empleador y empleado. Si esto se logra, vamos a tener unas relaciones positivas. eh, el trabajo siempre, no, todas las actividades del ser humano tienen un componente social alto. Y en el caso de las organizaciones, en el caso de las empresas, ese componente alto tiene que ver con el trabajo en equipo. Entonces, relaciones positivas para que haya un buen trabajo en equipo. El sentido de valor. Uf, ese sí que es importante. ¿Cómo valoramos nuestro trabajo? ¿Cómo valoramos, cómo nos sentimos valorados? ¿Cómo valoramos la empresa? Lo que les decía, dependiendo de cómo hablas de tu empresa, de igual manera sabes cuál es el valor para llegar al logro. ¿Cuál va a ser el logro? Pues, si es personal, es cumplir con el desarrollo de mis actividades de una manera satisfactoria, de tal manera que le aporte a la empresa. Y si es empresarial, que el carro, que el producto que nosotros estemos generando sea óptimo y sea competitivo, sobre todo en el mercado. Pues si nosotros tenemos estos criterios y manejamos estos criterios en la organización, si estamos en la empresa o si estamos en este momento, en esta coyuntura particular en casa, vamos a hacer. Entonces, si hablamos de emoción positiva, de el sentir que tengo la posibilidad de trabajar y que sigo produciendo, apasionarse, me imagino que es lo mismo que tenían en su empresa, yendo todos los días a la oficina, pues mantenerlo mientras estás en casa. Las relaciones positivas, las maneras de comunicarse con los demás integrantes de la empresa para construir entre todos. Aquí hay que incluir las relaciones positivas con la familia, es decir, hay que tener horarios de trabajo, hay que implementar estrategias de trabajo, hay que saber que trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pero es que no es que me levanto en pijama, me siento a desayunar y mientras desayuno converso, no, es yo me baño, yo me arreglo como si fuera, como si me fuera a ir a la oficina, no, me siento en la oficina. El sentido de valor, creo que ese es el que más se ha despertado en este momento, el valor por lo que tengo, el valor por las personas a mi alrededor y pues el logro que va a ser superar esta coyuntura en particular a salvo, básicamente, tanto yo en mi salud como mi familia, como mi empresa, que mi empresa pueda flotar y seguir adelante. Aquí vamos a hacer una parte, vamos a mirar lo que les comentaba anteriormente, vamos a mirar las emociones positivas y las emociones negativas. Aquí vemos un sinnúmero de las mismas, son contrarias desde luego. Al amor está la ira, a la esperanza la desesperanza y a la alegría la tristeza. Entonces,
Aquí es importante tener en cuenta que las emociones las experimentamos todos los seres humanos. Experimentar rabia no es malo, experimentar tristeza no es malo, es humano. No vamos a decir que tenemos que coartar las negativas, no, 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 no. Esas debemos sentirlas y a mí yo puedo sentir envidia, desde luego. Yo puedo sentir envidia por otra persona, yo puedo sentir dolor, puedo sentir celos, los podemos experimentar. De la misma manera puedo sentir orgullo de ver a mi hijo graduado, de ver a mi otro hijo trabajando juicioso porque está haciendo su carrera actualmente, la serenidad, el interés, todos esos los vamos a sentir. La cuestión es que a veces o con frecuencia nos dejamos llevar por los unos o los otros y empezamos a generar espacios de infelicidad. Si yo me quedo mucho en la rabia porque mi jefe me llamó la atención, dejo de ser feliz. Y si me quedo ahí, definitivamente todo mi trabajo de ahí en adelante va a terminar siendo desagradable. Y no hay nada peor que uno estar el domingo a las 8 de la mañana angustiado porque al otro día tiene que ir a trabajar, porque no se siente feliz allá. O que llegue uno el lunes esperando que llegue el viernes rápido para poder salir. No, eso no es vida y todo eso lo tenemos que solucionar y en el próximo aparte vamos a trabajar esa parte. Ahora bien, las positivas también a veces hay que controlarlas, porque miren que con las positivas también nos podemos desbordar y podemos emitir respuestas que no son. Eh, Cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina, yo lo estaba viendo con un grupo de amigos y cuando me fui a dirigir a mi casa, qué lío, porque la celebración y la euforia era tal que terminaron en situaciones de agresión, de golpes, de muchas cosas que no son. Entonces, por eso lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con la necesidad de que nosotros empecemos a trabajar todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Cuando dije, bueno, ¿cómo represento la inteligencia emocional? Me encontré con este gráfico y realmente ejemplifica de alguna manera, y creo que ustedes lo entendemos. Si vemos el corazón, en el corazón se grafica, se dibuja lo que son las emociones, aunque pues eso está en el sistema límbico, en el cerebro, desde luego. Entonces esa parte emocional. Y al otro lado vemos la parte racional, que tiene que ver con el pensamiento, con todo ese análisis que nosotros hacemos de las situaciones para tomar decisiones. Normalmente, eh, la tendencia es a dejarnos llevar mucho por las emociones o mucho por la parte racional. Entonces la idea, y por eso aquí el gráfico lo muestra, es una conexión entre las emociones y entre los pensamientos, conectar lo emocional con lo racional, de tal manera que alcancemos un equilibrio que nos permita emitir respuestas adecuadas y que sobre todo nos permita ser felices, superando esos momentos difíciles, superando los negativos, superando el encierro, superando el temor que nos implica salir a la calle, todo esto. Entonces, ese equilibrio va a hacer posible que las decisiones sean adecuadas. Insisto, vamos a sentir, o sea, no vamos a sentir. A mí el jefe me regaña, yo no me voy a poner feliz. Un compañero no me entrega el trabajo a tiempo y yo desde luego me voy a disgustar. La parte racional me va a decir, bueno, listo, ¿qué vas a hacer frente al hecho de que tu jefe te regañó? No, te llamó la atención, pues discúlpeme, no vamos a utilizar el regaño porque es más llamado de atención. Pues debo analizar qué fue lo que hice mal, qué fue lo que dejé de hacer, qué fue lo que hice en exceso para mejorar y corregir y poder dar un mejor rendimiento, ¿cierto? Si tengo alguna dificultad, algún encontrón con un compañero, pues que puede ser normal, algún tipo de conflicto sin ser problema, debo tomarme el tiempo para ver hasta qué punto yo fui el culpable, cómo lo soluciono y cómo lo hago. Eh, entonces, para inteligencia emocional, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo que estamos hablando en este momento, percibir las emociones, hacernos conscientes de que las tenemos, de que como seres humanos las vamos a vivir.
positivas, negativas, siempre. Segundo, comprenderlas. Comprenderlas significa que yo sepa qué es cada emoción y que intente entender de dónde sale la emoción, qué me está generando la emoción. Como cuando tengo un problema. No es bueno atacar el problema, sino las causas del problema. No es bueno atacar la emoción, sino comprender de dónde viene esa emoción, qué me la está causando, para luego hacer un manejo adecuado de las emociones. Ese manejo no significa que yo las controle y las reprima, no. Significa que busque las maneras adecuadas de exteriorizar la emoción, que busque las maneras adecuadas de expresar mis sentimientos y que no genere reacciones inmediatas o reacciones espontáneas a, si me agreden, agredo, si me dicen usted es un tonto, yo respondo es que más tonto será su, sino que yo pare un momentico y tenga la capacidad de decir, no, espera un momentico, me estás agrediendo, respétame, paremos acá, si no puedes dialogar de una manera adecuada, no dialogamos más. ¿Sí? Y el término utilizar las emociones no significa manipularlas, no significa que hagamos un ejercicio de manipulación a partir del control o de manejo de las emociones, sino que al entenderlas las utilicemos de una manera adecuada para poder expresar bien lo que estoy pensando. Por eso el equilibrio en tantas cosas. Ahora bien, esto que llamamos inteligencia emocional no es solo para cuando estoy en trabajo, es cuando estoy en casa. Acuérdense que a veces ustedes llegan de casa con la carga laboral y no pueden llegar a desquitarse con sus hijos o con su familia. Y en este momento de encierro, la otra vez estamos conectados con una persona, con una compañera, y por allá le empezó a hablar Mateo. Entonces Mateo le hablaba a ella, mira, no, espere, espere. Entonces, si ella se deja llevar en ese momento, la reacción será gritarle a Mateo. Pero en lugar de eso, me dijo, Juan Carlos, espera un momentico. Se tomó 30 segundos, fue donde Mateo, cuando llegó, yo dije, bueno, ¿y Mateo cuántos años tiene? Y me dijo, no, 5. Y yo, no, pues, sí, imagínate, 5 años pidiendo a niño que se esté quieto y callado mientras yo hablo, es difícil, ¿cierto? Pero esta es la mejor manera de utilizar las emociones. Entonces, la inteligencia emocional en la empresa, si estás allá, si estás en tu equipo de fútbol, también es para usarla en tu equipo de fútbol, que le hice un pase y botó el gol, pues claro que da rabia, da tristeza y si vamos perdiendo 1-0, peor. Pero si yo me dedico a pelear con mi compañero, genero una reacción inmediata, no utilizo las emociones, voy a tener un problema. ¿Listo? Eh, Espero hasta aquí vamos bien, sí, yo espero que todo esté igual. Ustedes pueden realizar o todas las preguntas a través del chat y yo con mucho gusto las responderé. Y pues al final vamos a hacer como, a seleccionar como algunas preguntas eh, y ya posteriormente me contactaré con ustedes para dar respuesta a la misma. Pero es importante entonces hasta acá ver todo lo que hemos trabajado y terminar en la inteligencia emocional como el mejor mecanismo para hacer un uso adecuado de las emociones, tanto positivas como negativas, y que eso nos permita ser felices. Resolver dificultades, resolver conflictos y resolver problemas es una manera de ser feliz. Eh, de positiva, de ARL, para nosotros es muy necesario, muy indispensable que nosotros asumamos una posición frente a, a, la, a lo que va a ser el manejo de, esta, de esta pandemia y de este momento. Por eso hay una pregunta y clave. ¿Quién quiero ser durante COVID-19? Entonces ahí tienes 3 momentos que de alguna manera todos los podemos vivir, pero que no nos podemos quedar en uno de ellos. La primera zona es una zona de miedo que tiene que ver con todo lo que nos pasó al comienzo. Me voy a contagiar, eh, mm, acaparo la comida, voy a hacer esto, voy al mercado a traer 10 pacas de papel higiénico, a traer 50.
eh, llegan mensajes de todo lado que me dicen que se va a acabar el mundo, que es una premonición, que fue Nostradamus, que son los chinos, que es Trump, y nos llenamos de tantas cosas en la cabeza que terminamos en una histeria que podría ser colectiva en tanto nos pase con nuestra familia. Y eso hace que me pueda irritar, que pueda ser introvertido y que pueda inclusive hasta dejar la posibilidad de relacionarme con mi pareja, tanto íntima como no íntimamente. En ese sentido, pues es importante, no escuches todos los noticieros del día, cásate con uno a quien tú le creas. Si tú le crees a X o le crees a Y, solo escucha ese y ten en cuenta las recomendaciones de ese. Todas esas todos esos mensajes de WhatsApp, por ahí la otra vez que ya el virus había mutado y que estaba generando sida, carreta. Todo eso hay que revisarlo, hay que dialogarlo en familia y mirar a ver qué hacemos. Hay una segunda zona que es la zona de aprendizaje, que es donde ya como que yo ya asumí lo que está pasando. Dije, bueno, pare un momentico, ya dejemos la histeria, ya dejemos el miedo, dejemos todo esto, organicémonos. Hay que ir a comprar. ¿Quién va a ir? ¿Cómo va a ir? Ya regulo la comida. No sé si a ustedes les pasó. Aquí en la casa nos estaba pasando que todo el tiempo estábamos picando. Y pues así no hay comida que alcance, no hay bolsillo que aguante, ¿cierto? Entonces, empezar. Aquí hay una parte que dice que es importante. La voy a leer textualmente. Comienzo a soltar lo que no puedo controlar. Clave. Hay cosas que no puedes controlar, lo que está pasando alrededor, no podemos controlarlo, pero sí podemos al interior de nuestros hogares hacer algún control de hecho. Eh, Aparte, ahí dice identificar las emociones importantes, necesario. Tomo conciencia de la situación, contrasto la información, reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor. Listo. Y la zona de crecimiento, que es la invitación, que es como que la invitación final. Mire que es lo que nosotros queremos que a partir de esta charla tú entiendas que es necesario en este momento hacer como un replanteamiento de mi proyecto de vida. Aquí habla de encontrar un propósito, pensar en los demás, poner mis talentos al servicio de los demás, vivo el presente, o sea, preocuparme de qué va a pasar en un mes, no, démosle al presente, trabajemos, hagamos lo necesario y eso nos va a procurar llevar a la felicidad, porque es que cuando nosotros nos quedamos en la zona de miedo y vivimos en constante, no somos felices. Si pasamos a una zona de aprendizaje donde como que todavía estamos que ni para aquí ni para allá, como que la zozobra. Pero si paso a la zona de crecimiento, donde me proyecto, y bueno, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Y me proyecto en familia, pues va a ser excelente. No sé si a ustedes les pasa de ver a tu hijo trabajando por internet, tú mismo trabajando, organizando, todo eso genera mucha satisfacción y nos dice que podemos seguir adelante, podemos seguir trabajando. Esta imagen, ojalá ustedes los invito a que la copien, la impriman, la compartan con su familia. Esta sí la debemos compartir a través del WhatsApp. ¿Quién quiero ser durante el COVID-19? Esta es la invitación más grande que podemos hacerle. Y pues ya para finalizar, vamos a trabajar sobre 5 tips eh, que podemos tener en cuenta para esto. Lo primero, manejo adecuado de las emociones a partir de un reconocimiento de las mismas. Segundo, reconocimiento de la realidad. No fantasiemos, no pensemos en si nos va a ir, si no nos va a ir. Nuestra realidad es esta, estamos aquí. Y si lo vemos desde una perspectiva bien objetiva, Colombia es de los países que con mayor prontitud implementó las acciones. Y eso nos debe dar algún tipo de defensa.
La ARL positiva tomó la bandera y dijo, no vamos a parar, podemos parar todo lo que es presencial, pero vamos a seguir haciéndolo virtual. Que vamos a tener dificultades por la conexión, que es que se me cayó, que se me subió, que el volumen. No, todo eso es válido y todo eso para nosotros como empresa es necesario tenerlo en cuenta para hacer cada día mejor las cosas. Pero no nos quedemos en eso. Vámonos al plano de crecimiento. Tercero, tercer tip, la felicidad, si bien en muchas maneras depende de las personas a nuestro alrededor, en un porcentaje muy alto, llamémoslo 90, 95% depende de ti. Depende de qué tanto valoras lo que tienes, qué tanto te proyectas, qué tanto haces. Y pues finalmente, ser felices es fácil. Quien lo hace difícil es el mismo ser humano. Les agradezco mucho su atención. La verdad, estos son de los temas bonitos que uno trabaja. Yo puedo trabajar el manejo del estrés, puedo trabajar los planes de emergencia, pero mire que trabajar la felicidad es algo que lo pone, o por lo menos a mí me puso me movió y me puso a buscar, bueno, ¿cómo transmito yo la felicidad sin terminar siendo charlatán? Reitero mis agradecimientos y reitero la invitación a que sigan conectados a todo el proceso que desde Positiva se les está ofreciendo para mantenernos. Bueno, y ya finalizando, muchísimas gracias a todos nuestros afiliados por su participación, la publicación de nuestros talleres web, preguntas con respuestas, presentaciones y tips los podrán visualizar en Posipedia. En el portal Travesía podrán descargar sus certificados y memorias de cada taller web, como también visualizar el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Me recuerdo a todos nuestros afiliados que las inscripciones de cada taller web se cierran a las 9 de la mañana del mismo día y a esta hora se hará el último envío del link de acceso al webinar. Para que ingresen lo visualicen sin ningún problema. Recuerden también que durante los meses de marzo, abril y mayo podrán asistir a los más de 100 talleres web que tenemos programados para ustedes, con los temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por toda esta nuevos conocimientos y fortalecimientos que nos has entregado el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión y feliz día.